Durante 300 años, la Nueva España fue una de las joyas más preciadas del Imperio Español. Desde la conquista de Tenochtitlán en 1521 hasta la independencia en 1821. La sociedad novohispana estuvo profundamente marcada por una jerarquía rígida que beneficiaba a un grupo en particular, los peninsulares. Estos eran los españoles nacidos en la península ibérica, enviados a América por la corona para gobernar, administrar, evangelizar y, muchas veces, explotar. Si bien los peninsulares fueron fundamentales en la construcción del virreinato en aspectos administrativos, religiosos y culturales, también fueron protagonistas de algunas de las dinámicas más oscuras y opresivas del periodo colonial. Los peninsulares eran los españoles nacidos en Europa, en contraste con los criollos, que eran descendientes de españoles nacidos en América. Esta distinción, aparentemente superficial, tuvo enormes implicaciones sociales, políticas y económicas. La corona española otorgaba puestos importantes solo a los peninsulares, pues desconfiaba de los criollos, temiendo que desarrollaran lealtades más locales que imperiales. Así, los virreyes, obispos, oidores, altos funcionarios y muchas veces los encomenderos eran designados directamente desde España, consolidando una élite privilegiada y ajena a la realidad americana. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like. Desde el inicio del virreinato, la administración colonial fue diseñada para beneficiar a la metrópoli. Los peninsulares fueron los administradores del sistema que convirtió a Nueva España en una fuente importante de recursos naturales y riqueza para Europa. Entre sus privilegios se incluían acceso exclusivo a los altos cargos del gobierno y la iglesia, monopolio de comercio legal con la metrópoli, control de las flotas, mercancías, impuestos, derechos de encomienda y repartimiento que les permitían explotar la mano de obra indígena. Este sistema favoreció la acumulación de riqueza en pocas manos, mientras que las clases bajas, indígenas, africanos y mestizos eran mantenidas en condiciones de pobreza o servidumbre. Uno de los aspectos más oscuros de la presencia peninsular fue la forma en que institucionalizaron la explotación de los pueblos originarios, a través de mecanismos como lo fueron la encomienda. Los encomenderos, casi siempre peninsulares, recibían el derecho de cobrar tributo y trabajo forzoso a comunidades indígenas a cambio de supuesta protección y evangelización. El repartimiento, sistema en el que los indígenas eran obligados a trabajar por turnos en minas, haciendas y obras públicas. Tributo indígena, impuesto obligatorio que debía ser pagado en especie o dinero, muchas veces confiscando recursos vitales para las comunidades. Estas prácticas, justificadas bajo el pretexto de la civilización cristiana, resultaron en muchas muertes, pérdida de tierras, desaparición de culturas y servidumbre. El dominio peninsular fue acompañado de una visión profundamente racista y jerárquica de la sociedad. La conocida pirámide de castas colocaba a los peninsulares en la cúspide, seguidos por los criollos, y luego por mestizos, indígenas, afrodescendientes y demás castas. Este sistema no solo era social, sino legal y económico. Ciertas leyes solo protegían a los españoles, la justicia colonial era más severa con indígenas y castas. El acceso a la educación superior, propiedad de tierras y cargos públicos estaba restringido por el origen racial. Además, los peninsulares fomentaban esta visión para justificar su dominio y mantener el control sobre una población mucho más numerosa pero dividida. Una de las tensiones más importantes en la Nueva España fue la creciente enemistad entre peninsulares y criollos. Aunque ambos eran blancos y españoles, los criollos eran sistemáticamente excluidos del poder político. Esto provocó resentimiento social. Los criollos, educados y económicamente poderosos, se sentían relegados. Nacionalismo incipiente. Muchos criollos empezaron a identificarse más con América que con España. Lucha por el poder. Durante el siglo XVIII, hubo una lucha constante por acceder a puestos de gobierno, lo que desencadenó revueltas y conspiraciones. El desprecio con el que los peninsulares trataban a los criollos fue una de las semillas del movimiento insurgente. Otro lado oscuro del dominio peninsular fue la corrupción generalizada. Muchos funcionarios enviados desde España venían con el objetivo de enriquecerse rápidamente. Entre las prácticas más comunes estaban
venta de cargos públicos, extorsión a comerciantes y campesinos, contrabando y monopolios ilegales, desvío de tributos y fondos públicos. La lejanía del control metropolitano, combinada con la falta de mecanismos de fiscalización eficientes, convirtió al virreinato en un terreno fértil para los abusos. Con la invasión napoleónica a España en 1808 y el debilitamiento del poder imperial, los criollos vieron su oportunidad. La exclusión prolongada, el resentimiento racial, la corrupción y el abuso de poder de los peninsulares motivaron el inicio de la Guerra de Independencia. Durante este periodo, los peninsulares fueron atacados y expulsados de cargos públicos, ejecutados en revueltas populares, estigmatizados como símbolos del colonialismo opresor. Aunque no todos eran responsables de los abusos, el sistema del que formaban parte se vino abajo en gran parte por su incapacidad de integrar y respetar a las demás castas y grupos sociales. Los peninsulares jugaron un papel decisivo en la construcción del virreinato de Nueva España. Trajeron consigo estructuras administrativas, urbanismo, religión, educación y elementos culturales que aún hoy influyen a México. Sin embargo, también representan el rostro más oscuro del colonialismo, una élite privilegiada que gobernó con arrogancia, explotó sin escrúpulos y sembró las semillas de una desigualdad que persiste. Su legado debe analizarse con objetividad, reconociendo sus aportes, pero sin olvidar los abusos, las injusticias y la violencia que acompañaron su dominio. Solo así se puede entender en toda su complejidad la historia de la Nueva España y sus profundas cicatrices. Yo me despido, no sin antes decir, que sabemos, y que, creemos, saber.